Que el Señor me les bendiga grandemente, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Seguimos con la predicación, con la enseñanza de la palabra de Dios, siempre continuando con la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Padre bueno que estás en gloria, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, mi Dios. Yo sé, Padre, que no soy el mejor maestro, que me esfuerzo todos los días en aprender, en estar en comunión con tu palabra, mi Dios. Y solo lo hago con un propósito, mi Dios. Que todo lo que tú me enseñes, yo lo pueda compartir a mis hermanos, a las personas, Padre. Por eso te pido, mi Dios, y tengo entendido que tú eres el que nos da el entendimiento, tú eres el que nos da el crecimiento. Nosotros solo predicamos la palabra. Solo sembramos esa semilla, mi Dios. Tú le darás el crecimiento. Y lo hacemos para tu gloria, para tu honra, mi Dios. Porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una serie de enseñanza que hemos tomado respecto a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, porque hablar de la Trinidad es hablar de un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta vez vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo y la vamos a probar por sus obras. Estuvimos aprendiendo que el Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo guía. Esta vez el Espíritu Santo comisiona. En nuestro pasaje dice ellos. ¿Quiénes son ellos? Nos dice el contexto. En capítulo 13, versículo 1 del libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Entonces, nuestro pasaje está hablando de Pablo y Bernabé. Ellos fueron enviados, que en griego esta palabra es apóstolos. Pablo es apóstol de oficio. Pablo, apóstol de oficio. Bernabé es apóstol, porque son enviados. Nosotros en una parte, de una manera, somos enviados, somos somos apóstoles, pero no como los 12 apóstoles, no como Pedro, no como Juan, no como los otros apóstoles, no como Jacobo, no como Andrés, no como Felipe, no como Tomás, no como Bartolomé, no como Mateo, no como ellos, sino en un sentido de que somos enviados a una misión, que somos enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo, nada más. Entonces, nosotros somos enviados, todos los creyentes, todos los cristianos que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo, somos apóstoles.
apóstoles. La palabra para enviar aquí es la palabra griega apostolos, que significa persona enviada a una misión. Pablo y Bernabé estaban siendo llamados por el propio Espíritu Santo para ir a Chipre a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nada más porque entendieron el mandamiento, entendieron ese llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos. La misión, predicar el Evangelio, como se lo estoy comentando. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué consuelo esas palabras. Qué consoladoras son esas palabras. Qué clase de consuelo hay en esas palabras. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, también dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, como dice el texto, y de allí navegaron a Chipre. La palabra comisión significa una orden o capacidad que una persona da por escrito a otra para que ejecute algún encargo o participe en alguna actividad. Se lo voy a repetir. Comisión significa una orden o capacidad que una persona da por escrito a otra persona. Una persona, la tercera persona de la Trinidad, a otra persona, a Bernabé y a Saulo y a nosotros, para que ejecute algún encargo o participe en alguna actividad. Participar en alguna actividad, nosotros participamos continuamente en una actividad, y es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Decirle a la gente: Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Arrepiéntete y cree en esa obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es una actividad continua, todos los días, a quien sea, a toda criatura. Entonces, el Espíritu Santo nos ordena y además nos capacita para que ejecutemos este encargo. Nosotros no vamos con nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos participar en esta gran comisión, predicar el Evangelio. No es que vamos a estar encerrados en cuatro paredes o estar calentando la banca de una iglesia, de un edificio. Si analizamos bien el libro de los Hechos, allí no hay cristianos haraganes. Otro comentario es que no es saludable que lo haga uno solo. Sí se puede hacer, pero no es saludable, no es lo recomendable. El Señor mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a veces a uno. Por ejemplo, el caso de Felipe, igual comisionado por el Espíritu Santo, le fue a predicar al etíope eunuco en el desierto. En Lucas capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir.
razones o motivos por la cual no debe de andar uno solo predicando, para animarnos uno a otro, para animarnos. Segundo, para examinar si el mensaje es el correcto. Para examinar si el mensaje es correcto. Tercero, por precaución y cuidado de muchas cosas el uno hacia el otro. Por ejemplo, ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas, porque el enemigo es bien astuto. El enemigo es bien astuto, y una oveja que anda allí sola predicando el evangelio, atendiendo a ese llamado, puede que el enemigo vaya a atacarlo y tentarlo con ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Incluso a veces la gente te va a querer dar dinero y todo eso. Pero nosotros no andamos haciendo eso. Nosotros andamos predicando el evangelio. Otra cosa muy importante es que también el enemigo te puede tentar con el adulterio, con la fornicación, lascivias y tentaciones. Por eso no es bueno andar uno solo. Por otra parte, por seguridad también. Por seguridad. También el Espíritu Santo nos capacita, como estamos viendo, estamos hablando. El apóstol Pablo fue capacitado. El apóstol Pablo era un fariseo. Fue instruido por Gamaliel en la ley, en la Torá. Tenía mucho conocimiento con respecto a la ley de Moisés, a los mandamientos, a las leyes. Pero vemos que no era solo eso que tenía que, no era solo en eso que tenía que ser Pablo capacitado. No solo eso, sino que Pablo fue capacitado por el propio Señor Jesucristo en el desierto. Además podemos añadir que fue instruido por Gamaliel, como les estaba diciendo. Por eso lo vemos citar a Pablo mucho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Por eso nosotros debemos de llenarnos de conocimiento para poder predicar el evangelio. No vamos a ir con otro mensaje. No vamos a ir con otro evangelio. No vamos a tergiversar el evangelio y vamos a predicar otro evangelio, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los católicos romanos. Pablo también cita mucho el Antiguo Testamento en el libro de los Hechos, por todo el libro de los Hechos. Después de que Pablo se convierte en su ministerio, va a citar mucho el Antiguo Testamento. Porque tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios. Tenemos la obligación de conocer muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lleno del Espíritu Santo, anunciaba el evangelio. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. A ver, no podemos ir a una misión sin antes ser capacitado o instruido o guiado. A la verdad, todo esto lo hace el Espíritu Santo por medio de buenos maestros que predican la palabra de Dios, que predican fielmente la palabra de Dios. No por revelaciones o sueños. Ay, que en un sueño anoche soñé que tenía que ir allá a aquel lado a predicar el evangelio y todo eso. Ay, que se me vino una revelación que tenía que ir a tal familia. Si se trata del Espíritu Santo, se trata de Dios, Él te va a guiar. Podés andar trabajando y Él te va a desviar. Te va a desviar para predicarle a esa persona.
pero no porque tuviste un sueño vas a ir, porque le podemos estar atribuyendo mucho poder a los sueños, a las revelaciones. Ya todo lo que nosotros debemos de saber está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahora, porque algunos no son bien instruidos y capacitados, no anuncian el verdadero evangelio o no lo predican completo. No lo predican completo, se quedan a medias tintas. Se quedan a medias tintas. Por ejemplo, decir Jesucristo te ama, eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. ¿De qué manera Jesucristo te ama? ¿De qué manera Dios te ama? Para poner un ejemplo en el libro de los Hechos, igual. Tenemos el ejemplo de Apolos. Tenemos el ejemplo de Apolos. En el libro de los Hechos, capítulo 18, del 24 al 28. Y cita la Biblia: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Era el Cristo. Este hombre era elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, dice el texto. Era de un espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Todo bien ahí. Pero dice la palabra, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Arrepentíos, convertíos. Solo conocía eso. Quiere decir que este hombre no conocía la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Qué interesante que cuando estos creyentes, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios, Apolo fue de gran provecho a los que por gracia, a los que por la gracia habían creído. Es que debemos de instruirnos mejor. Debemos de instruirnos mejor. Las doctrinas de la gracia, la predestinación, la doctrina de la expiación, todas las doctrinas fundamentales, la Trinidad, el nacimiento virginal de Cristo, que Cristo vino en carne, que Cristo es Dios, que Cristo es 100% hombre. Todo eso debemos de conocerlo porque son doctrinas fundamentales y compartirlas. Este hombre, Apolos, hablaba con denuedo, con valentía en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Dice el texto:
Este judío no renegó, no fue soberbio, porque con humildad recibió la ayuda de Priscila y Aquila. Pero hoy no, lastimosamente hoy hay hermanos que no les gusta instruirse, que ya te le acercas con la gana, con el propósito de instruirlo más, pero no van a querer, van a poner una pared, no van a querer conocer más de ese Dios que nos salvó. Van a ser soberbios, van a decir, pues, yo voy a hacer lo necesario para ser salvo y ya está. Egoístas. Son egoístas. Tal vez van a tener este pensamiento de decir, vos me vas a enseñar a mí. Como escuché a un hermano decir, más bien yo te puedo enseñar a vos. A veces te pueden decir eso. Si yo soy más viejo en el evangelio que vos, te pueden decir. En cambio, habrá hermanos muy humildes que se te van a acercar y van a querer que nos instruya. Como les dije al principio, yo no pretendo saberlo todo, haberlo conocido todo, ya no. Yo me instruyo con buenos maestros también para así instruir a otros. Habrá otros, como les dije humildemente, que se van a acercarte a ti y te van a pedir que los instruyas mejor en el evangelio. Igualmente, instruido o guiado o comisionado por el Espíritu Santo. Estas personas que se te van a acercar, qué interesante que algunos de ellos van a ser instruidos o inquietados por el propio Dios Espíritu Santo para que vengan a ti y les instruyan mejor. Como igual yo puedo ser comisionado o guiado o instruido por el Espíritu Santo para llegar a otras personas. A mí me encanta platicar con el profesor Joel, mi hermano en Cristo, Joel García, porque me instruye, me aconseja. Otro por el cual me encanta escuchar a mi hermano Juan Palacio, mi hermano Juancito Palacio. El pastor también, Silvio Gutiérrez, pastor de la Jerusalén, también me encanta escucharlo. Hay mucha sabiduría de parte de Dios en esas personas. Y no niego que hay otras personas que se vienen levantando también, mi hermano Yelsi, mi hermano Josué, y otras personas que les gusta aprender de la palabra de Dios. Y que ruego a Dios que así seamos todos. Así seamos todos. A veces el Espíritu Santo nos va a comisionar también a esas personas. O al contrario, van a venir a nosotros, hermanos comisionados por el Espíritu Santo, a que nos enseñen mejor el Evangelio. Qué linda es la tercera persona de la Trinidad. Qué lindo y maravilloso es el Espíritu Santo, que nos guía a conocer más a Dios, conocer más de la palabra de Dios, y no solo a llenarnos de esa palabra, sino de compartirla. Por eso ruego también al Señor que me envíe personas, que en mi camino salgan personas que verdaderamente quieran conocer mejor el Evangelio. Que quieran conocer mejor a esa obra perfecta, la cual por ella somos salvos. Esa obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por tus pecados, por mis pecados, pasado, presente
y futuro. Él los llevó en la cruz del Calvario. Él sufrió todo por nosotros. Esa obra es suficiente. Esa obra es suficiente. Y qué bueno es recordar todos los días y poner nuestra mirada en esa obra. Recordar, como lo hacemos cuando practicamos la cena del Señor. Imaginarnos, pensar en esa obra, pensar en que el cuerpo de Cristo fue martirizado, fue escupido, fue golpeado, fue torturado todo el camino desde Jerusalén hasta el Gólgota, derramando su sangre preciosa por ti y por mí. Y estando en la cruz todavía, lo humillaban, lo escupían. Todavía estando allí, miraba con compasión a la gente. Miró al ladrón junto a la cruz que creyó en él compasivamente, misericordiosamente, y le regaló la salvación. Todos los días debemos de recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, ese Calvario, ese martirio que nosotros debimos haberlo pagado. Y gloria a Dios, porque ya no lo tenemos que hacer, porque ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y si tú, querido amigo, que me estás escuchando, que me estás viendo, no has puesto tu confianza en Cristo, te animo a que lo hagas. Solo arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Sin arrepentimiento no te vayas a acercar a Jesucristo, porque vas a apostatar. Vas a cambiarlos por 30 monedas de plata. Arrepiéntete de tus pecados. Mira la vida miserable que llevas. Esa vida miserable que solo Dios, solo Cristo la puede cambiar. Pon tu confianza en Él. Arrepiente de tus pecados y cree en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el llamado. Ese es el llamado nada más. El Señor te bendiga grandemente y Dios nos dé la oportunidad y el privilegio de seguir aprendiendo de esta emocionante doctrina, aprendiendo más respecto a la tercera persona de la Trinidad, a Dios Espíritu Santo. Bendiciones.